Presentamos inmediatamente el primer panel, Sociedades de Gestión Colectiva en Argentina, Cambios y Nuevas Regulaciones. Participan los doctores Guillermo Cabanelas y Federico Villalba Díaz. Modera esta mesa la doctora Verónica Cervo, quien es miembro de la Comisión Directiva de CADRA. La doctora es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en asesoría jurídica de empresas. Cuenta con una destacada trayectoria en compañías multinacionales y diferentes industrias como retail, audiovisual y entretenimiento. Actualmente se desempeña como responsable del área legal de Penguin Random House Grupo Editorial. Bienvenidos a todos. Doctora Verónica Cervo tiene la palabra. Primero y principal, muchas gracias a CADRA por invitarme a participar de este panel. Para mí es un orgullo y una responsabilidad estar acá, así que, bueno, voy a presentar a los panelistas con nosotros. Bueno, el tema que vamos a dar es sesiones de gestión, sociedades de gestión colectiva, cambios y nuevas regulaciones. Nos acompaña Guillermo Cabanelas, abogado y licenciado en Economía de la UBA, con máster en Derecho Comparado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Illinois. Actualmente es profesor del posgrado en San Andrés, en la UCEMA y en la Universidad Austral, y autor de obras jurídicas publicadas en varios países como Holanda, Alemania y Gran Bretaña. También nos acompaña Federico Villalba Díaz, abogado de la UBA y fiscal ante la Justicia Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor de la Maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, y de la Diplomatura de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas de la Universidad de FASTA. También por su prestigio lo ha llevado a ser profesor honorífico de la UNAM en México, es consultor de la OMPI y brinda capacitaciones a órganos judiciales en toda Latinoamérica. Federico también es autor de diversos artículos y libros sobre la especialidad que nos convoca. Así que bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a tocar este tema tan importante para el mundo de derechos de autor. Aviso que tenemos una actividad colusiva acá con el doctor Villalba y ya nos hemos dividido los temas, o sea, el mercado, o sea que no nos vamos a superponer ni competir. Yo voy a hablar sobre los aspectos generales de las sociedades de gestión. ¿Por qué existen las sociedades de gestión, no? Nietzsche decía que el error más común en la humanidad es olvidarse por qué estaba haciendo lo que hacía. Y si uno se pone a pensar, uno dice, por ejemplo, si uno quiere estudiar y decir, a ver, ¿por qué existe una sociedad de gestión? A ver, ¿dónde encuentro literatura? En nuestro país van a encontrar bastante poca literatura. Es como una especie de hecho, no sé, como la pampa, el pasto, que existe. Y dice, ¿pero por qué existe? ¿No? Bueno, entonces, yo voy a tratar ese tema y el doctor Villalba, si está de acuerdo, va a entrar después en los detalles de los cambios que ha habido. Bueno, ¿por qué existen las sociedades de gestión? ¿Para qué sirven y qué problemas crean? Porque si no sabemos eso, tampoco podemos evaluar, cosa que es bastante difícil y que hay muchos desacuerdos, evaluar cómo hay que regularlas, ¿no? Entonces, ¿por qué existen las sociedades de gestión? Bueno, algo se mencionó ya en el panel de apertura, de que hay un problema muy grave para los derechos de autor, que es hacerlos efectivos, ¿no? Entonces, piensen. Yo me acuerdo en algún libro que he leído que decían que España son 15.000 pueblitos, ¿no? Bueno, Argentina más o menos son 15.000 pueblitos, pero son 15.000 localidades, más o menos, distribuidas en un área enorme. Algunas localidades son grandes, como por ejemplo Gran Buenos Aires. Entonces el autor, piensa en lo que implica derecho de autor. Derecho de autor es un área amplísima. El autor puede ser el autor de música, el autor, inclusive están los derechos conexos. Tiene que tratar de controlar que se estén cumpliendo con la normativa de derecho de autor. ¿Cómo hace? Bueno, eso es carísimo. No hay manera de hacerlo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Bueno, económicamente se puede mejorar esta posibilidad. Esto es algo que se ha experimentado en todo el mundo, que es que se unan los autores de alguna manera y ejerzan estos derechos de manera conjunta, ¿no? El caso típico es que hay una fiesta en algún lugar, entonces va un representante de alguna sociedad autoral y entonces determina si se está tocando determinada obra protegida y en base a eso se determinan qué es lo que hay que pagar, etc. Entonces, desde el punto de vista económico, esto lo digo sobre todo para los economistas que les gusta esta terminología, las sociedades de gestión
colectiva existen para ahorrar costos de transacción. Uno podría decir los costos legales. Hacer efectivos los derechos tiene un costo muchas veces alto. Yo trabajo de abogado, voy a decir que en realidad muy bajo, ¿no? Pero bueno, en realidad todos sabemos que es bastante alto, no solo muy alto, sino que puede ser imposible. O sea, en los hechos era imposible para gran parte de los autores, sobre todo en ciertas ramas del derecho de autor, hacer efectivos sus derechos de autor. Entonces, ese es el motivo fundamental de las sociedades de gestión, o sea, lograr una economía en la gestión de los derechos de autor. Entonces uno podría decir ahí, bueno, se acabaron los problemas. Bueno, en el mundo, esto no es un problema de Argentina, sino que es un problema general y que está enfocado de muchos temas en el mundo. El problema siguiente que hay dos problemas siguientes. Primero, ¿dejamos que los autores espontáneamente se asocien o los asociamos de prepo, por así decirlo? Nuevamente uno diría, instintivamente, bueno, ¿por qué asociarlos de prepo? Si esto es el interés de ellos, bueno, hay un problema, nuevamente, de costos de transacción. Hay ramas donde hay miles de autores involucrados. ¿Cómo hago para asociarlos a todos? Bueno, una posibilidad es decir, bueno, miren, es costosísimo que se organicen espontáneamente, los organizamos de manera imperativa. Es una posibilidad. La otra es decir, bueno, que cada cual se organice como le parezca. Otro problema que hay, que es, digamos que es el hilo que nos lleva a muchas de las dificultades de esta materia, es la siguiente. Todo el régimen de propiedad intelectual, inclusive el de derecho de autor, se basa en que hay un cierto costo para la comunidad. ¿Y cuál es ese costo para la comunidad? El costo de crear un monopolio legal. Y acá tengan muy presente la palabra legal, ¿no? Y les doy el siguiente ejemplo. Supongamos, este es un ejemplo antiguo, pero sirve igual. Supongamos que yo tengo el monopolio sobre las obras de Freud. Yo soy el heredero de las obras de Freud. Bueno, voy a poder cobrar cierto precio por las obras de Freud. Si no estuviera ese monopolio, el costo del libro sería simplemente el costo físico de hacer un libro, ¿no? Ahora bien, al haber un monopolio legal, que es la función de la ley, para eso existe el derecho de autor, los herederos de Freud, o Freud cuando estaba vivo, podían cobrar un plus, y ese plus es el valor económico de los derechos de autor. Ahora, ¿qué le pasa a los herederos de Freud? Los herederos de Freud tienen que competir con los herederos de Jung, con los herederos de Adler y con los libros de Mafalda. Tienen que competir con todos los libros. Entonces, la lógica del sistema es: te damos un monopolio legal, pero no es un monopolio económico. ¿Por qué? Porque acá, si vamos a la Feria del Libro y vemos que, entre paréntesis, por algún lado venden Amororto, alguna propaganda, vende las obras completas de Freud, pero tiene que competir con miles y miles y miles de libros. Ahora, cuando tengo una sociedad de gestión, ¿qué pasa? Se acabó esa competencia. La sociedad de gestión maneja todos los derechos de autor, sobre todo si es un monopolio, y fija los derechos de autor que le parecen más convenientes o más lucrativos. Entonces, se altera radicalmente el fundamento económico de los derechos de autor. Se lo potencia muchísimo, porque lo que era un monopolio legal pasa a ser un monopolio económico. Bueno, este es el gran problema de la sociedad de gestión. La sociedad de gestión actualmente. Entonces, cuando hay un hotel y el hotel, como es otro ejemplo, un café, y el café quiere pasar música, bueno, no puede optar entre decir, bueno, paso música, no paso música, la pago, no la pago, voy a, a poner a Palito Ortega o voy a poner a Sandro y los de Fuego. No, hay una sociedad que le va a decir, tenés que pagar tanto. ¿Por qué? Porque es un monopolio legal, constituido legalmente. Ahora, ¿es eso necesario? ¿Es eso bueno? Bueno, en el mundo hay varias respuestas para esto, ¿no? Entonces, una posibilidad, digamos, que es la que ha habido en el derecho argentino, muy desordenadamente. La legislación argentina en materia de sociedad de gestión es muy desordenada, o sea, se han ido emitiendo leyes muy distintas y con muy distinto contenido, básicamente por temas de lobbying, digámoslo, ha sido así, en muy distintas épocas, pero básicamente el sistema argentino es crear monopolios legales por entidades formadas de acuerdo a leyes que les dan, digamos, derecho a gestionar de manera muy oscura. O sea, no está nada claro si uno va a las leyes, por ejemplo, la declaración de Sadaic, pero también en otras, cuáles son esos derechos que tiene la sociedad de gestión.
Y la sociedad de gestión, en base a eso, puede cobrar aranceles por todas las obras de una rama de derechos de autor. Ese es el sistema argentino. Bueno, yo creo que lo interesante es ver cómo está organizado el mundo. No está organizado en general así. Hay otras opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso de Alemania? Alemania tiene una ley de sociedad de gestión, una ley general, que yo creo que es lo mejor que una ley general. En base a esa ley se pueden formar sociedades de gestión, en principio se pueden formar libremente, pero hay un concepto que para muchos los que han trabajado en derecho de trabajo les va a resultar familiar, que es la entidad más representativa a la cual se le otorgan ciertos derechos especiales, ¿no? Después puede haber otras, pero hay el concepto de sociedad más representativa. Esa es una opción. Otro sistema es también que haya un régimen general de sociedad de gestión, pero que sea un sistema monopólico por ley. Bueno, esto, en general, monopolio es una mala palabra, pero ¿por qué tiene sentido esto? Porque se hace muy complicada la gestión cuando hay varias sociedades de gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una fiesta y resulta que en la fiesta me encuentro con que en lugar de ir a averiguar cuánto tengo que pagar, tengo que ir buscando por varios lugares para ver cuánto tengo que pagar. Bueno, eso me puede complicar y hacer más caras las cosas. Ahora, si yo digo, bueno, entonces es más económico que haya un monopolio o que haya, como lo que hay en Alemania, la sociedad más representativa, que de hecho se termina comiendo a las demás. ¿Cuál es el problema? Bueno, es el problema general de los monopolios. ¿Cómo se fija el precio en los monopolios? Bueno, una opción que curiosamente en la Argentina en algunas leyes está dada, es decir, no, vos cobrá lo que quieras. Bueno, eso es, yo les diría, hoy en día no está aceptado en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque es alterar totalmente el derecho de autor y, como les decía antes, convertir un monopolio legal en un monopolio económico, convertir prácticamente a la sociedad de gestión en una entidad tributaria que cobra lo que se le da la gana. Bueno, eso en general, digamos, no funciona en el mundo. ¿Qué es lo que funciona? Bueno, en la Argentina, en general, los aranceles están fijados por alguna autoridad. Entonces, hay distintos métodos para fijar los aranceles, ¿no? Puede ser que lo fije la ley, que la ley fije un tope, que haya una autoridad que fije los aranceles. No hay un único método, pero eso es un tema que hay que determinar. Entonces, ese es otro tema en el cual hay variantes. Les comento por curiosidad, para ver lo complejo que es este sistema. Uno dirá, bueno, y usted menciona como Alemania, Francia, etcétera, ¿cómo es en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, curiosamente, no tienen el sistema de monopolio. Hay un gran debate en el derecho comparado sobre si es una buena solución o una mala solución. Hay que tener cuidado porque Estados Unidos se puede dar el lujo de tener varias sociedades de gestión en la misma rama de derecho de autor, porque es un mercado enorme. Entonces, claro, una cosa es tener un monopolio en Uruguay y otra cosa es tener un monopolio en Estados Unidos, a nivel de organización económica. O sea, Uruguay no da para que haya, digo yo, ¿no?, dos sociedades de, no sé, Cadras, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos sí da. Bueno, entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos? En determinado momento, le digo porque es interesante ver cómo se desnuda la lógica de la regulación, ¿no? En Estados Unidos las sociedades no son producto estatal, son espontáneas. Se arman estas sociedades. ¿Qué pasa habiendo transcurrido ciertos años de que tienen las sociedades? Alguien le dice, no, esto es violación de la ley de monopolio. Acá vos tenés un montón de competidores, digamos, teóricamente los herederos de Freud, Adler y Jung, que se han puesto de acuerdo para fijar los precios. Esto es un monopolio, ¿cómo se llama? Puro y llano. Bueno, hacen el juicio. ¿Qué dicen en el juicio? El juez dice, sí, efectivamente, esto en principio es una práctica contraria a la competencia, pero es necesaria, porque si no, no hay derecho de autor. Entonces, ¿qué hace? Y esto es increíble, porque hace décadas y décadas y décadas que están controlados por un juzgado. O sea, el control que yo les contaba acá, que lo puede ejercer un ente administrativo, en Estados Unidos lo ejerce un juzgado y uno dice, ¿bajo qué normas? Bajo las normas sobre defensa de la competencia, ¿no? Entonces, fíjense cuántas variedades hay para organizar esto. Después, para cerrar y pasarle la palabra al doctor Villalba, quería mencionarles que un gran defecto que tiene el régimen argentino de derecho de autor, y hay que corregirlo, o mejor dicho, de sociedad de gestión, y hay que corregirlo, es que es muy vago cuáles son los derechos de la sociedad de gestión colectiva y cuáles son los que le quedan al autor, ¿no? Por ejemplo, yo escribo libros, ¿no? Supongamos que
Cadra tuviera más derechos de los que tiene, ¿no? Que no administrara solo la reprografía, sino más derechos, ¿no? Y hubiera una ley como la de Sadaí que dijera, Cadra administrará los derechos de autor de obras literarias, ¿no? En el sentido amplio del término. ¿Puedo yo darle una licencia a alguien? Bueno, eso está debatido. Hay gente que dice que no se puede dar una licencia. Le doy un ejemplo que es lo que me ha llevado a tener interés en este tema. Un día me vienen a ver, no sé por qué motivo, me vienen a ver una gente de Gualeguaychú. Ustedes saben que en Gualeguaychú hay un gran carnaval, y en ese carnaval hay carrozas, ¿no? Entonces las carrozas las preparan durante mucho tiempo y es como una especie de obra teatral, ¿no? O sea, tienen que prepararla, hacen la música, hacen los decorados, hay como una teatralización. Bueno, un día les cae una sociedad de gestión y le dicen tienen que pagar por las obras. No, pues la hicimos nosotros. No, sí, pero acá dice que nosotros representamos a todas las obras, así que ustedes nos tienen que pagar. Bueno, la línea de abajo, como dicen determinadas personas, es que les cobraban a los autores, todo lo que le cobraban los autores, se gastaban gastos administrativos y los autores no recibían nada, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ¿eso se puede hacer? ¿Le pueden cobrar a la sociedad de gestión a los propios autores? Bueno, están tan mal redactadas las leyes vigentes, leyes antiguas, ¿no? Que uno, la verdad, no dice nada, dice administrar. ¿Qué quiere decir eso? Es un representante, un mandatario, un apoderado, es un poder de origen legal, uno puede pensar mucho. Lo cierto es que uno no sabe dónde está parado y eso es algo que hay que tratar de legislar con mayor precisión. Así que, en resumen, yo creo que es un área donde hay que trabajar mucho. Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero yo creo que hace falta una legislación coherente para todo el sistema, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación de Cadra para estar en este panel con este prestigioso grupo y además contar con el placer de tener a mi lado a quien fue mi primer profesor de Derecho Autor. No voy a decir cuándo, pero lo estábamos recordando. Él creo que ni siquiera se acordó, pero yo sí, es como todo, ¿no? Uno recuerda quién fue su primer profesor, primer maestro. Me acordé que fue el que me cimentó los principios de los derechos intelectuales. Y recordando, hicimos, bueno, vamos a dividir un poco este panel. Por supuesto, no pretendo alcanzar la excelencia de su disertación en cuanto a, en tan poco tiempo, dar un panorama tan claro sobre lo que son los derechos, digamos, las sociedades de gestión colectiva y cuál es su fundamento, básicamente, pero la idea mía es algo más sencillo, es hacer una suerte de comparación, digamos, ¿qué fue lo que trajo estas nuevas regulaciones, estos nuevos decretos que desde fines del 2024 han sido bastante disruptivas en cuanto a la conformación y a las estructuras de las sociedades de gestión colectiva en general? También, por supuesto, que alcanzó a Cadra y Cadra tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer para lograr las autorizaciones y que ya la tenemos, ¿no? Como que fue una de las primicias del Director Nacional de Derecho de Autor. Pero, digamos, ¿cuál fue el antes y cuál es el ahora y qué esperamos que suceda, ¿no? Bueno, básicamente, como dijo el doctor Cabanillas, todo antes tenía que pasar por las sociedades de gestión colectiva. Digamos, no existía la posibilidad de que no pase a través de él. Pero no solamente el uso de repertorio en general, sino también los usos especiales de las obras. Digamos, si había que, digamos, y hablo por ejemplo de Sadaik, si el autor quería autorizar o licenciar a una productora cinematográfica para que su obra musical fuera sincronizado con un film, podía hacerlo a través de la sociedad de gestión colectiva. Digamos, si había, si un autor de una obra dramática quería autorizar la posibilidad de
representar su obra con una compañía teatral, podía hacerlo a través de la sociedad de gestión colectiva. O sea, por supuesto que el autor en esos casos especiales tenía la posibilidad de fijar el precio, de negociar, pero siempre tenía que estar triangulado por medio de estas entidades. ¿Y con qué fundamento? Básicamente con un fundamento la cual podemos decir muy parecido al del derecho laboral, que es un derecho intuitivo, protectorio, entendiendo que el derecho de autor es un derecho asimétrico, por el cual, digamos, las partes no tienen igualdad de negociación. Por eso que existen principios, por eso es que existe el principio de indubio pro autore, digamos, en caso de duda, digamos, se está siempre ante la interpretación restrictiva de los derechos, la independencia de los mismos. Bueno, todos esos principios que rigen la materia que sí se asimilan mucho con el derecho laboral, por eso mismo fundamento. Entonces, todo tenía que pasar por esa vía. Otro problema, y que también lo mencionó el doctor Cabanillas, es las regulaciones legales de las sociedades de gestión colectiva no fueron muy prolijas, porque hasta que comenzaron los decretos, digamos, estaban legitimadas algunas por ley y otros por decretos, ¿sí? Entonces, y también las que estaban por ley tampoco estaban legitimadas de la misma forma, ya que, por ejemplo, las que Argentores tenían una legitimación mucho más fuerte que SADC, ya que tenía garantizado un monopolio, y ese monopolio, digamos, legal, SADC no lo tenía. Y después las otras sociedades de gestión colectivas tenían un monopolio, pero por decreto, o sea, más que legal, normativo, porque no era una ley que lo respaldaba. Entonces, digamos, era bastante desorganizado, porque no había una sola entidad que pudiera fiscalizar tampoco. Había una fiscalización parcial, digamos, interna por parte de las sociedades más grandes, SADC y Argentores. El resto de las sociedades no había una regulación sobre su fiscalización. ¿Y qué pasa ahora? Una lluvia, una catarata, este término visto ahora tan... cascada. Una cascada de decretos. Empezaron una cascada de decretos. Esta cascada de decretos comenzó antes con una dejar sin efecto todo. Es decir, primero tenemos que romper por el sistema, ¿sí? Se deja sin efecto. Los primeros que caímos fuimos nosotros. Fui Cadena. Pues fuimos los últimos en ser reconocidos también por decreto. Y así empezaban a caer, empezaban diciendo, vamos a tirar abajo este sistema y vamos a barajar de vuelta porque hay que buscar alguna forma de regularlo, digamos, en forma uniforme. Porque así, en esta forma tan atomizada, parece que no nos ponemos de acuerdo de cómo tiene que ser la gestión colectiva y cuáles son los nuevos paradigmas que se tienen que transmitir a la hora de establecer nuevas normas. Entonces, el principal, el que pone el acento o el que pone las guías, es el primero, el 138. El resto son modificatorios en particular de las sociedades de gestión colectiva de SADC, de Argentores, de SAGAI, de ADICAPIF, etc. ¿Cuál es el primer cambio? El primero establece un único marco legal. Un único marco legal para todas, independientemente de que se trate de sociedades de gestión colectiva de autores o de derechos conexos, ¿sí? O sea, todas van a estar dentro de ese misma estructura legal. Otro punto que fue debatido justamente es el tema de la exclusividad, de los monopolios. Hasta ahora, digamos, existían monopolios dados por una ley o monopolios dados por un decreto, ¿sí? Y ahora, digamos, este nuevo paradigma dice no vamos a aceptar más monopolios.
no vamos a aceptar más monopolios legales, normativos. Eso no significa que existan monopolios de hecho, como existe en la mayor cantidad de países, por lo menos en lo de LATAM seguro, digamos. En la práctica, las sociedades de gestión colectiva de nuestros sistemas jurídico continental europeo es un sistema de monopolios de hecho. No existe más, en general, no existe más de una sociedad de gestión colectiva por género. Porque además, por los mismos fundamentos que nos transmitió, que nos compartió Guillermo Cabanillas. Sería muy difícil para el usuario tener que averiguar quién es la sociedad de gestión colectiva que representa al autor que quiere utilizar su obra musical, que quiere usar su obra, digamos, que quiere usar, digamos, parte de su obra literaria, digamos, lo lógico, digamos, y como lógica de mercado también, es que exista una por género. Después, otro tema que vamos a pasar más adelante es cuál es el alcance, digamos, a partir de qué momento van a intervenir la sociedad de gestión colectiva o los usuarios con respecto al uso de las obras. Eso vamos a ir un poquito de fondo. Estos son los decretos que básicamente fueron los que irrumpieron, y pongo el acento en el primero, 138 del 2025, el 26.2 del 2025, y que elimina esa coraza que tenía la sociedad, que es decir, esto es un monopolio y solamente van a tener que tratar conmigo y de la forma que yo quiero, porque una norma me lo reconoce, o una ley, o un decreto. ¿Cuáles son los objetos de esta normativa? Bueno, establecer un sistema de competencia. ¿Por qué? Porque al quitar el impedimento de que exista otra entidad, deja la puerta abierta para que así suceda, para que pueda, digamos, competir entre sociedades, y no solamente que compitan entre sociedades, sino que además cada autor puede elegir libremente a qué sociedad, si eventualmente hay más de una, pueda ser socio. Hasta ahora, digamos, la única posibilidad de asociarse a otra entidad de gestión colectiva en Argentina era asociarse a una extranjera con convenios de reciprocidad con Argentina. Digamos, ¿y qué ha pasado muchas veces? Digamos, y autores muy conocidos han elegido otras sociedades en vez de la nuestra por cuestiones económicas, por digamos, por la forma de recaudar, por donde tenían mayor impacto en la explotación de la explotación económica de sus obras, como por ejemplo Piazzolla. Piazzolla no era socio de Sadai, que era de SACEM, de la francesa, ¿sí? Matos Rodríguez, el autor de La Comparsita, y en aquel momento, no era socio de Agad, de la uruguaya, era socio de Sadai. Bueno, ¿por qué? Y bueno, seguramente por razones económicas, por mejores gestiones, mejor representatividad, digamos. La elección hasta ahora, en este momento, versa sobre a qué sociedad de qué país puedo, pero claramente tengo que, para poder percibir por parte de una sociedad de gestión colectiva, tengo que ser socio de una entidad, porque tienen que saber las sociedades a quién le van a distribuir una vez que hayan recaudado por el uso de su repertorio que ellos han autorizado por los medios cantina. Y digamos, la otra gran novedad que viene también como coletazo de la pérdida de monopolio es, señores, al que le interese gestionar sus derechos en forma individual, puede hacerlo. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el fundamento que traen estas normas? Bueno, básicamente es, nosotros tenemos una ley que es antigua. No sé si sabe, pero la 11723 es la más antigua en vigencia del mundo de derecho de autor. Digamos, hay otras viejas también, pero muy actualizadas, como la uruguaya en 1937, pero realmente se ha transformado. Estructuralmente la 11723 sigue igual. Han cambiado algunas cosas, el plazo de duración, han incorporado el software como obra, han
aumentado el plazo de duración de las obras cinematográficas, pero no de las fotográficas, por ejemplo. Somos el único país que tiene, digamos, un plazo mínimo y ridículo de protección de obras fotográficas, 20 años a partir de la primera publicación, en la cual la gran mayoría de los fotógrafos ve presencia cuando pierde la posibilidad de tener derechos exclusivos sobre sus propias obras. Eso es otro tema, pero quería mencionarlo igual. Entonces, digamos, las nuevas tecnologías ya, digamos, o por lo menos son los fundamentos de los decretos, y las nuevas tecnologías que existen ahora permiten que de una manera más ágil, individualmente, un titular de derechos pueda gestionar sus obras o sus derechos conexos sin la intervención de la sociedad de gestión colectiva. Entonces, digamos, se abre esa posibilidad. ¿Y por qué lo haría? Bueno, porque hay muchas clases de usos individuales y que puedan ser controlados, que no se necesita de una entidad, sino que directamente puede hacerlo, digamos, como puede ser un derecho de sincronización, como puede ser el derecho de la representación de una obra teatral, digamos, y por supuesto no tiene que perder los gastos administrativos que incurren las sociedades al momento que gestionen sus derechos, ¿sí? Por eso, la nueva legislación, ¿a qué tiende? Básicamente, desarticular los monopolios, generar esa libre competencia entre sociedades, que hasta ahora entiendo yo que no hay una solicitud a la Dirección de Derecho de Autor para que exista otra de igual género de las que ya existen. Y la autogestión. Se establece, sí, como novedad, la autoridad de aplicación. Hasta ahora, digamos, y esto es bastante frecuente en países de la región, en todo el LATAM, en el cual las direcciones de derecho de autor tengan facultades de fiscalización, control, aprobación y en todo caso derogación de las autorizaciones para el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva. ¿Sí? Digamos, eso no existía hasta ahora. Hasta ahora eran sociedades civiles en las cuales eran, digamos, y algunas parcialmente controladas, y me refiero solamente a dos, ¿sabe? Y gestores, y nada más. Esto establece un sistema por el cual todas las sociedades de gestión colectiva, aprobadas según la normativa vigente por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, van a tener el mismo tipo de control. Y también la fijación de topes para gastos administrativos, en la cual, digamos, en realidad esto ya venía, porque, digamos, todas las sociedades de gestión colectiva tenían topes, por lo cual esto no, pero, digamos, no todos tenían los mismos topes, y en este caso creo que se unificó, en la cual los gastos administrativos no pueden superar del 30%. Una de las modificaciones es la modificación del decreto la reglamentario de la OCCTT, también muy antiguo, del año 34, el 41223, en el cual establece que los titulares de derecho conexos, de derecho de autor y derecho conexo, justamente pueden asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual. O sea, tiene esa posibilidad de libertad de elección de las sociedades de gestión colectiva. Por supuesto que estas sociedades tienen que ajustar sus estatutos a las nuevas normas. Puede ser llevada a cabo en forma simultánea por más de una. Yo no sé cómo sería, a menos que se implemente un sistema de ventanilla única, digamos, que hayan dos sociedades que por el mismo género puedan gestionar, es muy difícil. Es muy difícil. El único caso sería una ventanilla única, porque si no, digamos, si el administrado, digamos, el usuario final de esa obra no sabe a qué pagar, va a terminar consignando el pago y se arréglense ustedes y hagan como quieran, ¿sí? Con respecto a una diferencia
con respecto al régimen anterior es que antes estaban obligados a poder, a tener que adherirse, a ser socios, afiliarse a una sociedad de gestión colectiva, y ahora es una opción y tiene la opción de no hacerlo y de gestionar individualmente su repertorio. Si no quiere que gestione, digamos, hay muchos usos de obras en los cuales es materialmente imposible que un autor pueda perseguir. No hablo en el mundo entero, no hablo del país, no hablo en la provincia, no hablo en la ciudad, el mismo barrio, digamos, uno no sabe, no tiene posibilidades materiales reales para poder controlar el uso de su repertorio, y por eso es que existen estas sociedades de gestión colectiva. Pero pueden hacerlo, digamos, antes era obligatorio y ahora podrán la posibilidad de hacerlo sí. Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir cuando sus representados elijan ejercer sus derechos en forma individual, lo que sí dice que los representados, en el momento que elijan ejercer su derecho en forma individual, tienen que avisar, notificar a la sociedad de gestión colectiva para que no haya una doble percepción del mismo derecho, claramente. Esto antes, en la práctica, era impensado en el sistema anterior. La fijación de aranceles. La fijación de aranceles antes era fijada solamente por la sociedad de gestión colectiva y ahora dice que tienen que acordar, digamos, tienen que acordar con el usuario, y también pueden haber acuerdos particulares entre el titular del derecho y el usuario, que no intervenga la sociedad de gestión colectiva. Dice que en un caso, por falta de acuerdo, se habilita la clausura. Bueno, la clausura está prevista en la reglamentación de la ley 11.723, pero no sé si se ejerce por medio de esa, digamos, por esa norma, pero sí, digamos, era una posibilidad que en el régimen anterior estaba contemplada. Establece parámetros de cómo fijar las tarifas. ¿Y qué dice? Básicamente el tiempo de extensión de uso real de los derechos dentro de la actividad económica, tipo de actividad, categoría de usuario, beneficio pecuniario obtenido, las tarifas acordadas, y este último, el impacto de las tarifas acumuladas en las diferentes sociedades de gestión colectiva en estructura de costos de la actividad. Toma una especie como de un concepto global para la identificación de estas tarifas, y hasta ahora, bueno, había distintas formas de fijar tarifas, y por supuesto que sí era importante establecer o tomar en cuenta la gravitación que tiene el uso de una obra en la actividad económica de un determinado establecimiento. Por decir algo, claramente el uso de repertorio de obras musicales tiene una gravedad tal, una gravitación tal en un local bailable que no lo tiene en una peluquería. Igual yo hace rato no voy a una peluquería, pero eso cuentan. Entonces, digamos, esto pone un marco general para todas, pero de todas formas eran prácticas que sí se verían desarrollando, digamos, por las distintas sociedades de gestión colectiva. En el caso de la música es muy claro, ¿sí?, de cuándo es, digamos, un complemento a cuándo es el núcleo principal de la actividad, y sin ello, digamos, sería imposible que pueda existir esa clase de locales, ¿no? La resolución 1135 del 2025 establece una suma total en concepto de todo. No puede exceder del 10% de los ingresos de venta de entradas cuando son espectáculos, escenario en vivo, sea de carácter teatral, danza, concierto, y la sumatoria de aranceles recaudados por las sociedades de gestión colectiva en concepto de derecho autor, concepto de derecho conexo. Porque ¿qué pasaba antes? O no sé si sigue pasando y todavía, pero viene y dice, mire, nosotros somos de SADAIC y representamos a los autores y compositores, venimos a pagar, vamos a cobrar por el uso de la obra. Bien,
Después vienen, nosotros somos de ADKPIF, en la cual, pero que vinieron hace 2 segundos, con otro nombre. No son otros derechos. No, son que el derecho de productor de fonogramas y del cantante. Pero es lo mismo, está todo dentro de una canción. Sí, pero tiene que igual. Eso llevaba a una cierta confusión, malestar, sobre todo a la hora, muchas acciones judiciales que normalmente eran rechazadas porque cada uno tiene sus derechos y tenía derecho a recibir por la gestión de sus propios titulares, pero dijeron, bueno, en concepto vamos a dar una seguridad jurídica de que no pueda superar, en este caso de uso de obras, no pueda superar ese monto total del porcentaje de venta de entradas o una forma similar para establecer ese monto. Las facultades, esto es muy importante, no sé si está el director de derecho de autor o no, porque esto, sí está, entonces voy a cambiar de libreto. No, che, recién llega por primera vez, ¿qué va a pensar de nosotros? Tiene nuevas facultades y ya las está ejerciendo porque ya nos autorizó a CADRA por secula seculorum para que actuemos en todo el mundo prácticamente, ¿verdad, doctor? Vamos, que no existían antes, son facultades agregadas que no existían antes. Autorizar o delegar solicitudes en el marco de la presente reglamentación y revocarlas que en caso de incumplimiento, si así fuera correspondiente. Digamos, esto también es interesante y como les dije antes, esto va en consono con las otras funciones de las otras direcciones de derecho de autor de la TAM, básicamente, donde existe, digamos, una misma reglamentación y una misma autoridad de aplicación para todas. Digamos, esto recién comienza, digamos, hay otras facultades, además de la dirección de derecho de autor, una que me había olvidado, que me la recordó aquí el doctor Cortés, que es de establecer centros de mediación pues voluntarias, pero con mediadores especializados, y otras más que exceden ya este marco de esta charla, por lo menos la mía, pero que empieza a tener un protagonismo como nunca tuvo desde la creación. Lo único que tendría que revisar la normativa es el tema de los registros de obras obligatorios, que somos el único país en la región que todavía la conservamos y es una rémora del sistema inquisitivo que, bueno, es otra charla que voy a tener con el director para ver si da ideas para un cambio normativo. Y aquí vienen los registros exitosos. ¿Sí? Primero fue el quito número 1, el Argentores, ¿sí? El número 2 de Sadaí, el 3 de CAPIF y el 4 CADRA. ¿Sí? Bien. Otro aplauso. Sagad, Adi. ¿Y en qué términos nos ¿cómo se llama? Nos autorizaron. Se autoriza a ejercer la gestión colectiva de derechos reconocidos en la 11.733 y modificaciones en favor de titulares y en Omega, hablamos, porque esto es básicamente el objeto. Esto fue la petición de CADRA para decir, nosotros queremos tener esta representación sobre estos titulares de derecho, que son estas obras, obras literarias, científicas, publicaciones periódicas, ilustraciones, obras fotográficas, que han comprendidos qué ejercicio de derechos, si están enumerados, reproducción, reprográfica, puesta de posición y cualquier otro derecho de remuneración encomendado mediante mandato en su carácter de autores, editores, fotógrafos e ilustradores. Así que esto es básicamente algunos puntos, no todos, porque si no estaríamos hasta cualquier hora, sobre cuáles son las modificaciones estructurales más importantes que nos trae esta cascada, ¿no? Cascada de decretos. Muchas gracias.